buenas tardes. En esta sesión 7 del curso de Econometría 1 abordaremos los principios fundamentales del modelo de regresión lineal general, enfocándonos en la regresión lineal con múltiples regresores. En el índice abordaremos el contenido que veremos hoy incluye 4 puntos principales. Primero, el sesgo de variable omitida. Segundo, la relación entre causalidad y análisis de regresión. Tercero, la regresión múltiple y el método de mínimos cuadrados ordinarios. Y finalmente, las medidas de ajuste para evaluar la calidad del modelo. Sesgo de variable omitida. Tenemos un concepto breve e inicial. En todo modelo de regresión, el término de error captura factores o variables que influyen en la variable dependiente, pero que no están explícitamente incluidas en la función de regresión. En la práctica, siempre existen variables omitidas, por ejemplo, características específicas de las escuelas, como la calidad del profesorado o el uso de recursos tecnológicos, o características de los estudiantes como sus ingresos familiares o si son estudiantes no nativos. Esto genera un problema porque estos factores pueden afectar el resultado que estamos analizando y si no se incluyen, el modelo no refleja toda la realidad. Condiciones para sesgo de variables omitidas. El sesgo de variable omitida ocurre cuando la variable omitida cumple dos condiciones importantes. Primero, debe ser correlacionada con el regresor principal. Por ejemplo, el porcentaje de estudiantes no nativos suele afectar negativamente el desempeño académico y está correlacionado con el tamaño de clase. En cambio, otras variables como la hora en que se rinde un examen o el espacio de aparcamiento no cumplen esas condiciones y por lo tanto no generan un sesgo. Consecuencias del sesgo en MCO. Primero miramos esta expresión que sería la covarianza. Si la covarianza entre x sub i y u sub i no es cero, es decir, covarianza x sub i u sub i diferente de cero, entonces la esperanza condicional de u sub i dado x sub i no es constante. Esto cumple, o esto significa que uno de los supuestos fundamentales para el método de mínimos cuadrados ordinarios no se cumple. Ahora, ¿qué pasa cuando sucede esto? Se produce el sesgo de variable omitida. Vamos a recordar una fórmula importante para el estimador beta 1. Eh, el beta 1 estimado es igual a beta 1 más la suma desde i igual a 1 hasta n, paréntesis x sub i menos x promedio por u sub i menos u promedio. Todo esto dividido entre la suma desde 1 igual desde desde i igual a 1 hasta n, paréntesis x sub i menos x promedio. Todo esto al cuadrado. O también podemos escribirlo así, un poco más sencillo. Sería este beta 1 estimado es igual a beta 1 más la suma desde i igual a 1 hasta n x sub i por u sub i menos n por x promedio por u promedio, todo dividido entre la suma desde i igual a 1 hasta n x sub i al cuadrado menos n por paréntesis x promedio. Al aplicar la ley de los grandes números y el teorema de Slutsky, esta fórmula se convierte en beta, estimado de beta, eh, que va a converger en probabilidad a beta 1 más la esperanza de x sub i por u sub i menos la esperanza de x sub i por la esperanza de u sub i dividido entre la esperanza de x sub i al cuadrado menos la esperanza de x sub i al cuadrado, que es igual a beta 1 más la covarianza de x sub i y u sub i dividida entre la varianza de x sub i. Finalmente, si el supuesto 1 se cumple, es decir, si covarianza x sub i, u sub i, cerramos paréntesis, es igual a cero, entonces beta 1 estimado es un estimador consistente. Concluyendo de que la clave es que cuando la covarianza entre la varianza explicativa y el término de error no es cero, el estimador beta 1 está sesgado, lo que significa que no refleja correctamente el verdadero efecto de x sobre y. Bien, pasamos a la siguiente diapositiva.
Gracias. Fórmula y análisis del sesgo de variable omitida. Eh, la fórmula sería bueno, la siguiente fórmula sería beta 1 estimado converge en probabilidad a beta 1 más covarianza x sub i, u subvarianza i, sub i, dividido entre la varianza x sub i, que también podemos expresarla como beta 1 más rho x u por sigma sub u dividido entre sigma sub x, donde el rho XU es la correlación entre U sub I y U sub I, que se describe, como ya hemos describido, que sería correlación, paréntesis, X sub I, coma, U sub I, cerramos paréntesis. Tendríamos después sigma sub U es la raíz cuadrada de la varianza de U sub I, es decir, tendríamos raíz paréntesis varianza paréntesis U sub I paréntesis paréntesis. Después tendríamos el sigma sub x, que sería la raíz cuadrada de la varianza de x sub i, es decir, raíz paréntesis varianza paréntesis x sub i paréntesis paréntesis. Ahora, si una variable omitida es importante, es decir, si está relacionada con y está correlacionada con x, entonces rho xu es diferente de cero, lo que hace que beta 1 estimado sea inconsistente y sesgado. Este problema puede ocurrir en muestras pequeñas y grandes. La dirección del sesgo depende del signo rho xu, que sería la correlación entre x sub i y u sub i. La dirección del sesgo depende del signo de rho xu. En un ejemplo empírico, es probable que ρxu sea menor que cero porque rem, que es una variable en el ejemplo, está positivamente correlacionada con el porcentaje de no nativos. Esto implica que el error tiene un signo negativo. Por eso, beta 1 estimado está sesgado hacia un número más negativo, lo que significa una sobrevaloración del efecto del tamaño de clase. Entonces, el sesgo de variable emitida depende de cuánto se relaciona la variable olvidada y la variable explicativa. Y de este sesgo puede afectar la dirección y la magnitud de nuestros resultados, haciendo que nuestras estimaciones sean incorrectas. Siguiente diapositiva, que sería la solución al sesgo, división en grupos. Una forma práctica de reducir este sesgo es dividir los datos en grupos homogéneos, según la variable omitida. Por ejemplo, analizar distritos con porcentajes similares de estudiantes no nativos. Esto mantiene constante el efecto de esa variable y permite estimar el efecto neto del tamaño de la clase. Al hacerlo, se observa que el efecto de tamaño de clase disminuye, lo que confirma que el sesgo estaba afectando la estimación inicial. Disculpen. Vamos a entrar en la causalidad y análisis de regresión. El sesgo ocasiona que el estimador no sea consistente, incluso con muestras grandes, lo que nos lleva a cuestionar qué queremos realmente estimar con la regresión. Vamos a la siguiente pregunta. ¿Queremos simplemente describir la relación estadística, hacer predicciones o estimar un efecto causal real? Esta última es la pregunta fundamental que guía nuestro análisis, ¿no? Este, aquí vamos a tener tres posibles objetivos de la regresión, que serían, existen tres formas comunes de interpretar la regresión. Primero, como un resumen descriptivo de los datos sin intención causal. Segundo, sería una herramienta de predicción para nuevos individuos. Y tercero, como método para estimar efectos causales, efectos causales aquí, manteniendo constantes otros factores. Y justamente en este tercer punto que es el efecto causal ceteris paribus, es nuestro enfoque principal, ya que nos vamos a ver la estimación de efectos causales. Entonces, causalidad y análisis de regresión. En la diapositiva número 10 tenemos la causalidad que nos interesa es la causalidad ceteris paribus, que mencionamos que era el tercer punto, ¿no? Es decir, el efecto de una variable sobre otra manteniendo constantes todos los demás factores relevantes. El enfoque práctico para medir esto es mediante experimentos aleatorizados controlados que representa el estándar ideal para estimar efectos causales. Experimento aleatorizado controlado ideal. En este experimento, los sujetos son asignados aleatoriamente a grupos de tratamiento y control, lo que asegura que las características observadas y no observadas se distribuyan equitativamente. Esto elimina la correlación entre el tratamiento
y el error, garantizando que el efecto estimado sea causal y no sesgado. Entonces, aplicando el efecto del tamaño de clase, los estudiantes serían asignados aleatoriamente a clases de distintos tamaños. De esta manera, las características individuales de los estudiantes no estarían correlacionadas con el tamaño de clase. Por lo tanto, el estimador sería consistente y representaría el efecto causal verdadero. En datos observacionales, como los que manejamos en la práctica, la asignación no es aleatoria. Por ejemplo, el porcentaje de estudiantes no nativos está correlacionado con el tamaño de clase, generando un sesgo en la estimación. Esto significa que los grupos de comparación difieren sistemáticamente en características que afectan la variable dependiente. Tenemos formas de evitar este sesgo de variable omitida. Para simular el experimento aleatorizado, podemos comparar el efecto del tamaño de clase dentro de grupos con igual porcentaje de estudiantes no nativos. Esto permite controlar el sesgo generado por la variable omitida, mejorando la validez causal de nuestra estimación. Eso sería todo. Les dejo con mi compañera Nicole, que va a continuar con la explicación. Bueno, continuando con la exposición, pues vamos a hablar de en la realidad del tratamiento. No se asigna aleatoriamente. Bueno, principalmente aquí les voy a mencionar que en los datos reales los estudiantes no son asignados al azar a clases pequeñas o grandes. Por eso si hay una variable como el porcentaje de estudiantes de inglés que incluye con las notas esta correlación con REM. Se genera un sesgo, así que podemos afirmar la causalidad fácilmente. Aquí principalmente les voy a hablar si agrupamos por PERT, podemos comparar mejor. Una forma para evitar el sesgo es analizar distritos con el mismo porcentaje de estudiantes de inglés. Así, si comparamos alumnos con el mismo contexto, cualquier diferencia en las notas pueden atribuirse más directamente al tamaño de la clase. Aquí les puedo mencionar que principalmente que hay tres estrategias para evitar el sesgo. Bueno, hacer un experimento aleatorio bueno, sería ideal, pero es difícil. Agrupar por categorías, tabulación, bueno, sería una tabulación cruzada, incluir la variable omitida como regresor en un modelo múltiple. Bien. Una explicación breve vendría a ser la tercera opción, es una práctica. Si añadimos el PCTEL en regresión, ya está omitida o así reducimos el sesgo. Bueno, aquí tenemos, se amplía la regresión simple añadiendo más variables. Aquí usamos más un regresor, por ejemplo, además el tamaño de clase, que sería x1, incluimos el PCTL por x2, así podemos analizar el efecto de cada uno, manteniendo el otro constante. Aquí, ¿cómo se interpreta cada coeficiente? Bueno, principalmente voy a comentarles que el coeficiente de x1 bueno, como ejemplo ponen el REM, nos dice cuánto cambian las notas si aumenta el REM en unidad, manteniendo constante el PCTL. Así podemos hablar de efectos certiris varios. Ya. Aquí, bueno, principalmente vamos a hablar del modelo de regresión múltiple, que vendría a estar sacado de un libro. Podemos ver que, bueno, las fórmulas que tenemos. Aquí tenemos el estimador del MCO en regresión múltiple en dos regresores, el estimador mínimos cuadrados
Para resolverlo, para sacar tanto el beta 0, beta 1, beta 2. Ahora pues mencionarles principalmente que el modelo múltiple de una estimación más precisa, no, el modelo MCO, minimizar los errores, bueno, sirve principalmente para minimizar los errores. Bueno, y el método de mínimos cuadrados ordinarios busca ajustar una recta que minimice la suma de errores al cuadrado. En regresión múltiple hace lo mismo, pero considerando todos los regresores. Ya, ahora volvemos, bueno, vamos para la 20, digo 20, no, 21, disculpen. Bueno, principalmente como, bueno, yo he visto como punto clave que es el modelo múltiple de una estimación más precisa. La explicación sería, en el método, bueno, en el modelo más simple, el efecto del REM se sobreestima cuando agregamos el PCTL como regresor. El efecto estimado del REM se reduce, mostrando que antes había un sesgo. Aquí pues les puedo mencionar sobre todo que las medidas para evaluar que tan bien se ajusta el modelo. Podemos observar nuestras fórmulas y bueno, aquí principalmente les voy a hablar del R al cuadrado. Nos dice que parte de la variación de las notas se explican por los regresores. El error estándar nos dice cuánto error hay en promedio, pero bueno, hay que tener mucho cuidado. Al momento de agregar más regresores, siempre aumenta R, aunque no sean relevantes. Bueno, eso sería principalmente R. También aparte de la proporción de las varianzas muestral de X explicada por los regresores, ¿no? Aquí tenemos nuestra pequeña fórmula que nos dice, bueno, aquí hay un comentario también donde nos dice importante, en regresión múltiple el R al cuadrado nunca disminuye cada vez que se añade un regresor. ¿Sí? Porque les había dicho que al momento de nosotros aumentar, pues bueno, el R al cuadrado pues iba a ir creciendo. Bueno, y es lo que pasa. Ya, aquí principalmente les voy a hablar de, bueno, seguimos hablando de R al cuadrado. Y como punto clave les vendría a decir el R al cuadrado ajustado corrige el problema del R al cuadrado normal. Porque, bueno, hablamos que el R al cuadrado ajustado penalice el uso de variables irrelevantes. Puede disminuir o incluso ser negativo si una nueva variable no mejora el modelo. Entonces es importante, ¿no? Bueno, aquí principalmente te penalizan por añadir variables que no nos ayudan mucho. Finalmente, pues, para terminar, pues tenemos un ejemplo. Aquí les voy a hablar del modelo múltiple, los indicadores son mejores. Mi explicación principalmente sería, aquí se ve que el modelo múltiple tiene mejor ajuste, que vendría a ser mayor R cuadrado ajustado y menor error estimado, estándar. Pero el modelo simple, por tanto, controlar por la PCL mejora la estimación. Bueno, eso sería todo. Muchas gracias.